Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de atravesar el lago, Jesús y sus discípulos llegaron a Genesaret y atracaron allí. Apenas desembarcaron, la gente reconoció enseguida a Jesús y comenzaron a recorrer toda la región para llevar en camilla a los enfermos hasta el lugar donde sabían que Él estaba. En todas partes donde entraba, pueblos, ciudades y poblados, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto, y los que lo tocaban quedaban sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué interesante, ¿verdad? Aquí cómo nos presenta Marcos. Marcos es el evangelista que le sigue a Jesús. Hoy ya caen de tenido documental, de película lleva. Peñan de yarara puerio y no filmage ven. O hindúina, hoy ya caen de eva peñan de yara o yapa, o yapo. Y justamente aquí nos presenta, después de atravesar el lago, Jesús y sus discípulos llegan a Genesaret y atracan allí. Primer elemento es, en la compañía de Jesús que atravesamos el lago. ¿Se acuerdan? El elemento teológico del atravesar el lago es importante para el cristiano. Atravesar las aguas caudalosas, atravesar el mar, significa atravesar, caminar sobre el mar, caminar sobre el mal, vencer las oscuridades, vencer nuestras tinieblas. Daiporimba evea lleva la icatúa o ya poñan derejela y vaya, ponerse por encima, primer elemento. Y apenas desembarcaron, la gente reconoció enseguida a Jesús. El reconocer a Jesús, porque es un Jesús, oye, las apichacuerandie. Aquí le reconocen, peañan de yara. Pero ¿por qué nosotros le reconocemos a alguien? Y porque justamente estamos con el pueblo, estamos con la gente, o si no, nosotros pasamos desapercibidos. Yayuja, ya, por todas partes, pero a ver, nañandecuay, amba eres nañandecuay, porque da ya, poipe y por mía. Si nosotros nos dedicásemos, imagínense los grandes santos, queridos hermanos, cómo son conocidos. Vayan diciendo cualquiera de los nombres de los santos y cómo nosotros vamos conociendo unos más que otros, ¿verdad? Un San Francisco de Asís, por ejemplo, un San Agustín, un San Juan Bosco, un Santa Teresa, y así. Santa Rita de Casa. Mira, santo, ¿pero por qué? Porque pasaron su vida haciendo el bien. En otros pasajes también, ¿verdad? La palabra de Dios, y justamente Marcos nos dice que Jesús que pasaba haciendo el bien, Jesús que se preocupaba. Bueno, toda esta es la primera partecita. Atravesar el lago, vencer las dificultades, reyeje alan de pueblo, reyeje calle balandera pisavejina, pero y cotea en boazas en guayue pende poa lleva neñi awe once upea. Apenas desembarcaron, la gente reconoció entonces a Jesús y comenzaron a recorrer toda la región para llevar en camilla a los enfermos. Reacción, consecuencia de una santidad, consecuencia de un querer a la humanidad, querer al hombre. Entonces todos se dan cuenta enseguida, coñando, ñande coñañandujina, peñandera pisala, ñandera juno, pe ñandera pisalle para la mañana, hina, oye esa cuajina landera y coteja lleva, habioñe punuja eoi ocue, ombohasa hanguaisa de beipo, llevan de putu mi hanguaisa, de pe ahangua a bella lleva, pemba eposipo huewi. Esto, queridos hermanos, es lo cristiano. Esto es lo que nos dice el Evangelio. Esta es la característica del cristiano, un Jesús que recorre, un Jesús que va por todas partes, y entonces evidentemente que la gente sale, se pone ahí enfrente a Jesús, le traen en camilla a los enfermos hasta el lugar donde sabían que Jesús estaba. Enseguida, hoy y luego en todas partes
donde entraba, pueblos, ciudades y poblados, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto. Cuando nos está diciendo esto, queridos hermanos, solamente aunque sea el fleco de su manto, quiere decir esa fuerza del amor, ¿verdad? Quiere decir que estamos llenos, inundados de la gracia del Espíritu del Señor. Y entonces hasta los flecos, por decir así, aunque sea imita poco miese, porque es la fuerza del amor de Dios, la fuerza de alguien que se preocupa por nosotros, y entonces irradiamos. Entonces todos que lo quieren tocar, y los que lo tocaban justamente quedaban sanos. Ya ñandea veí yaguataya jabeja puicueri ñañemoí pe ñandeyara renondebe coanga ñañemoí hayayerure shube ape aime ñandeyara es yamina tapocondereje, aunque sea tocar el fleco de tu manto. Eso significa un compromiso nuestro. Soy yo, Señor, el que me quiero aferrar, tocarte, sentirte y llevarte conmigo para que pueda primero yo cambiar. Y una vez que nosotros cambiamos, somos diferentes y somos discípulos, seguidores del Señor, después seremos apóstoles, es decir, Yahatañay Kwame Eabey, Peñan de Yara o me Eva y Cueñan de Ja, Peñan de Yara o Peñan de Ñame. Que así sea. Que así sea.